Buen día, me presento. Mi nombre es Diana Carolina Chantré Olaya, estudiante del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. En este momento me encuentro en el curso de anatomía radiológica. En la tarea 4 me dieron el tema para exponer sobre huesos de cráneo. Recordemos que para los huesos de cráneo tenemos unos huesos que se encuentran situados en la parte anterior, que son los huesos que comprenden cara, y unos huesos situados en la parte posterior, que son los que comprenden huesos de cráneo. En los huesos de cráneo encontramos entonces el hueso esfenoides, que es un hueso que se encuentra situado más o menos en la parte posterior de las órbitas. En esta zona está más posterior en la base del cráneo. También encontramos un hueso que se llama hueso etmoides. El hueso etmoides está en la parte más delantera de la zona de las órbitas, ¿cierto? Posterior a las órbitas, pero está más en esta zona, el etmoides, más anterior al hueso esfenoides. Encontramos también un hueso que se llama hueso frontal, que es este duro que encontramos aquí. Encontramos dos huesos temporales, que son estos que se ven acá. Encontramos dos huesos parietales y por último un hueso occipital, que es este de acá atrás. Para las articulaciones que unen los huesos de cráneo se les denomina suturas. Entonces encontramos una sutura que se llama sutura coronal, que es la que permite la unión entre el hueso frontal y los dos huesos parietales, que esa sutura coronal la vamos a encontrar en esta zona. También encontramos una sutura que se llama sutura lamboidea, que es la que permite la unión entre el hueso occipital y los huesos parietales. De la sutura lamboidea la vamos a encontrar en esta zona. También encontramos una sutura que se llama sutura sagital, que es la que permite la unión entre los dos huesos parietales. Y esa sutura sagital la vamos a encontrar en esta zona. Recordemos que aquí vamos a encontrar los parietales y en esta unión vamos a encontrar la sagital. Y también tenemos una sutura que se llama sutura escamosa, que es la que permite la unión entre los huesos parietales y los temporales, que se encuentra situada en estas zonas de aquí. Recordemos que las articulaciones del cráneo son unas articulaciones inmóviles, son fibrosas, no tienen ningún tipo de movimiento, solo permiten la unión entre los huesos del cráneo. También recordemos que el cráneo aloja en su interior los lóbulos del cerebro, que son los que permiten que nuestro cuerpo realice varias funciones. Y también los órganos de la cara, entonces alojan en su interior órganos importantes para nuestra vida diaria. Como primer hueso del cráneo se encuentra pues entonces el hueso esfenoides. El hueso esfenoides tiene una forma de mariposa, está situado en la base del cráneo como les explicaba, detrás de la nariz, es el que ayuda a formar la cavidad de los ojos. Esta de acá está compuesta de dos senos paranasales grandes, que son espacios huecos recubiertos por células que producen moco para impedir que el interior de la nariz se seque. En el hueso esfenoide se encuentra una estructura ósea que se llama silla turca o silla de montar, que es muy importante porque esta aloja la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es la que permite que las hormonas que afectan el crecimiento se desarrollen, o también algunas funciones de glándulas del cuerpo. También como hueso del cráneo vamos a encontrar el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso corto y compacto, central, impar y simétrico con forma de T, constituido por 4 pares, por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y 2 masas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal. Contribuye a la formación de las cavidades nasales, ¿sí? De esta parte de acá de las cavidades nasales. También permite la formación de las órbitas. Está situado por delante del esfenoide. O sea, primero está el esfenoides en esta parte de acá trasera y más anterior está el etmoides, ¿sí?
Y por detrás se encuentra también con la escotadura etmoidal del hueso frontal, o sea, que se articula con el frontal. Tenemos también el hueso frontal, que es un hueso plano, impar, ubicado en la parte anterior superior del cráneo. Es aquí, presenta dos porciones, una vertical convexa por su cara anterior, que forma parte de la calvaria, y otra horizontal que contribuye a formar parte de la zona anterior de la base del cráneo y del techo de la órbita. Su función es dar como forma a la parte del cerebro, ¿cierto? Del cráneo, y protege algo muy importante, que es el lóbulo frontal. Los lóbulos que se encuentran en la parte cerebral van a tomar los nombres de la parte ósea que los está protegiendo. Entonces el lóbulo que está detrás del hueso frontal se llama lóbulo frontal. Este es muy importante porque en él alojamos las funciones cognitivas y las actividades o movimientos voluntarios de nuestro cuerpo. También encontramos dos huesos parietales, que son estos de acá. Son huesos planos, son pares, pues son dos, en forma cuadrilátera, con dos caras, una interna y una externa, 4 bordes con sus respectivos ángulos. Se encuentra cubriendo la porción superior y lateral del cráneo. Su función es proteger el encéfalo subyacente o el lóbulo parietal. ¿Sí? El lóbulo parietal pues es en donde se aloja el sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central es el que impide esas funciones, digamos, nerviosas de nuestro organismo, ¿cierto? El que permite todo ese sistema o esa ramificación nerviosa de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por eso es tan importante el hueso parietal. Tenemos también dos huesos temporales, que son estos que están aquí en estas zonas. Esos huesos parietales son un hueso par, irregular, neumático, el cual está ubicado de los lados y la base del cráneo está ubicado en la base del cráneo. Es el encargado de rodear y proteger el conducto auditivo y el oído medio y el oído interno, ¿cierto? Entonces son muy importantes porque nos ayudan a proteger toda la parte de los oídos. Tenemos también un hueso occipital, que es este de acá atrás. Es un hueso impar, central, plano y simétrico del cráneo. Tiene forma trapezoidal y es cóncavo en su cara interna y convexo en su cara externa. Posee articulaciones y suturas importantes, ya que posee una gran apertura, el agujero occipital por donde se comunica el cráneo con el canal raquídeo, ¿cierto? Entonces en el hueso occipital vamos a encontrar un orificio, ¿cierto? En la parte trasera, que es donde se ramifica, ¿sí? El canal raquídeo, ¿cierto? Ahí está el canal raquídeo, y es donde se articula también la base del cráneo con las cervicales, con las vértebras cervicales. Ese es el que permite esa unión, ¿cierto? Para complementar entonces al cráneo, recordar que esta es una estructura ósea, dura, compacta, que siempre se tiene como traumas en los accidentes. Esta zona, si se afecta o se tiene algún tipo de fractura, puede pinzar o dañar algún lóbulo de nuestro cerebro y dañar alguna función. Recordemos que los hemisferios de nuestro cerebro, entonces el derecho va a tener toda la potestad sobre nuestro lado izquierdo, y el hemisferio izquierdo va a tener toda la potestad sobre nuestro lado derecho, ¿cierto? Cuando hay afectaciones de esta parte, puede haber parecidas de la parte pues contraria, y se debe entonces saber bien el posicionamiento de los huesos para poder tomar radiografías acordes a lo que está pidiendo el especialista. Ya para la parte del cráneo, en la zona anterior, vamos a encontrar los huesos de cara. En los huesos de cara, entonces vamos a encontrar dos huesos nasales que están ubicados acá en esta zona. Vamos a encontrar dos huesos lacrimales por esta parte de aquí. Vamos a encontrar dos cornetes, que los cornetes están más que todo en la parte lateral. Vamos a encontrar un maxilar, el maxilar, la parte derecha y la parte izquierda. Vamos a encontrar la mandíbula, que es toda esta zona de aquí. Y vamos a encontrar los cigomáticos, que son estos huesitos que están acá, que son pares, son dos,
Y vamos a encontrar también los huesos palatinos, ¿sí? Los huesos palatinos que están más o menos en esta parte de acá. Y vamos a encontrar también un hueso, un vomer que es uno solo, que está por acá, en esta parte interna de la nariz, está por aquí. En total los huesos de la cara pues son 14 huesos. Y bueno, vamos a empezar también con el hueso de la cara. El primero a hablar es el nasal. Entonces el hueso nasal es un hueso, como les decía, es par, es corto, es compacto, tiene una forma cuadrilátera, tiene 2 caras, 4 bordes. Ambos nasales forman la raíz y el dorso del puente de la nariz. Entonces esos forman las raíces de la nariz y forman el puente de la nariz para darle como esa forma a la nariz. La nariz nos permite pues respirar, tomar aire, nos permite pues humidificar y filtrar cuando recibimos el aire. El borde lateral se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior. Entonces se articula con toda esta maxilar. Recordemos que el maxilar va hasta esta zona de aquí. Todo esto sería maxilar. Maxilar superior, su borde superior con el hueso frontal y su borde inferior con el cartílago nasal. Su cara interna se articula con la lámina perpendicular del etmoides que forma parte del septo nasal. También tenemos 2 huesos lacrimales, ¿sí? 2 huesos lacrimales, también conocidos como hueso unguis. Es un hueso facial que forma la porción anterior de la pared orbitaria medial, o sea, aquí en esta parte. Es del tamaño y forma de una uña y es el hueso más pequeño del viscerocráneo. Su función es dar soporte a las partes del aparato lagrimal, especialmente el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, mientras que al mismo tiempo participa en la formación de la pared medial de la órbita, ¿cierto? Entonces, es el que tenemos aquí, es el que nos permite tener las lágrimas, el que nos permite esa función. El borde anterior del hueso lagrimal se articula con el proceso frontal del maxilar, de nuevo porque recordemos que el maxilar va hasta esta zona, ¿cierto? Y mientras que el borde posterior se articula con la lámina orbitaria del hueso etmoides. También tenemos 2 cornetes, ¿cierto? 2 cornetes, más a esta partecita de aquí. Son estructuras formadas por un hueso compacto, cuya superficie es una delgada y delicada mucosa nasal. Se ubican las partes laterales de cada fosa nasal. En sus estromas tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, lo que permite que cumplan la función de calentar, humidificar, filtrar el aire que respiramos. Se articula con la porción nasal del hueso frontal y con las apófisis ascendentes del hueso maxilar. Entonces esos son los cornetes. Recordemos que son 2 cornetes, ¿cierto? También tenemos un maxilar, que es un maxilar, está dividido en 2 partes. Tenemos un maxilar derecho, que es toda esta zona, y tenemos un maxilar izquierdo, que está en toda esta zona de acá. Es un hueso grande de la cara, en la parte superior de la quijada. Conforma pues el paladar duro, que es el techo de la boca. Este de acá tiene los dientes de la parte superior. Ayuda a formar la parte de la órbita. La órbita son esos circulitos que permiten la formación de los ojos. Y también nos permite la formación de la nariz, ¿cierto? También nos ayuda a formar la nariz porque como él está por esta zona, entonces nos ayuda a formar también la nariz. Ese sería el maxilar. También tenemos una mandíbula, que es esta parte de acá. Esta mandíbula tiene los dientes inferiores, es el hueso más grande de la cara, es un hueso fuerte que forma la parte pues como inferior, como les decía, la quijada. En él se encuentran pues los dientes inferiores y este es el único hueso de la cabeza que se mueve, ¿cierto? Recordemos entonces que los huesos de la cabeza tienen unas articulaciones inmóviles, no tienen movimiento, pero la mandíbula tiene una característica y es que permite el movimiento, ya que la mandíbula se necesita para el proceso de masticación de los alimentos. Por eso necesitamos que esta mandíbula tenga un movimiento
o sea, de que se articule con una articulación de artrosis, que permita bastante movimiento. Fija los músculos de la masticación, como les explicaba, y otros movimientos de la boca. Pues también nos permite, además de la masticación, tener movimientos para el habla, ¿cierto? Para poder hablar. La mandíbula se articula con el hueso temporal a través de la articulación temporomandibular. De la articulación temporomandibular la encontramos en esta parte, por aquí. Aquí sentimos cuando articula, ¿cierto? Articulación temporomandibular, que esta articulación se une directamente al hueso temporal, ¿cierto? Los huesos temporales, recuerden que son estos de aquí, que llegan hasta la parte auditiva. Entonces aquí en esta parte se une el temporal con la mandíbula y se llama una articulación temporomandibular. Tenemos también un hueso vomer. El hueso vomer es uno solo, unitario, está en esta parte detrás de la nariz, ¿cierto? Ahí en toda la mitad, como entre la mitad entre los dos nasales. Es un hueso de la cara que tiene como característica ser plano, muy delgado, es pequeño, tiene forma de cuadrado, pero con bordes irregulares. El hueso vomer, al unir directamente la base del cráneo con la mandíbula, con el maxilar, ¿cierto? También se articula con el maxilar, acentuado a disminuyendo la relación esquelética a los maxilares. Bueno, el borde inferior del vomer se articula con los huesos maxilares, como les estaba explicando, ¿cierto? Porque recordemos entonces de nuevo que los maxilares van hasta esta parte y el vomer está aquí adentro, ¿cierto? Es un hueso unitario. Y también se articula con los palatinos. Recordemos que los palatinos están un poquito más por aquí arriba, en esta zona, y siguen los cigomáticos. Y el borde superior se articula con el hueso esfenoides, que el esfenoide, recordemos que es ese hueso que se encuentra detrás de estas órbitas en la parte interna. Y también tenemos los huesos cigomáticos, que son dos, son estos huesitos duros que sentimos aquí, que cuando sonreímos nos dan como esta forma, ¿cierto? A la cara. Es un hueso par en ambos lados de la cara que forma la mejilla y una parte de la cavidad del ojo. Entonces nos ayudan a formar una parte de la cavidad del ojo. Es el que da forma y estructura a la cara para que se vea más bonita y se unen con la mandíbula, los huesos cercanos a las orejas, la frente y el cráneo. Estos huesos protegen los nervios y los vasos sanguíneos de la cara y en ellos se fijan los músculos que ayudan a mover la mandíbula, ¿cierto? A permitir este movimiento. Se articula superiormente con el proceso cigomático del hueso frontal. También tenemos mediante la sutura frontocigomática y posteriormente con el ala mayor del esfenoides. Ya sabemos cuál es el esfenoides mediante la sutura esfenocigomática. Recordemos que las suturas son esas articulaciones que son inmóviles, que no tienen ningún tipo de movimiento. Y tenemos también entonces dos huesos palatinos. Es un hueso, pues son huesos compactos, son pares que se encuentran en una encrucijada de la base del cráneo, constituyen el paladar duro y el suelo de las fosas nasales, además de formar parte de la caja de resonancia cuando hablamos. Anteriormente articula con el hueso maxilar superior. Recordemos entonces que el maxilar va pues hasta esta zona, por eso dice que se articula en la parte superior con el maxilar. Se articula con el etmoidal. Recordemos que el etmoides es ese hueso aquí adelante, anterior al esfenoides, que se articula con los cornetes, y los cornetes que están por aquí laterales a la nariz, y en su parte posterior se relaciona con el hueso esfenoidal y vomer, y medialmente con el palatino contralateral. Y listo, estos son los huesos de la cara. Y pues ya explicamos entonces todo lo que son los huesos de cráneo. Recordemos entonces que los huesos de cráneo tienen una parte anterior, una posterior, que en la parte anterior vamos a encontrar los huesos de la cara y que en la parte posterior vamos a encontrar los huesos del cráneo. Entonces esta es como una explicación de los huesos de cráneo. Espero que todos tengan un excelente día y les agradezco mucho por escucharme.
Y bueno, hasta la próxima.